Bueno, pues nos tocó dar la última enseñanza de este campamento y bueno, estoy convencido de que Dios ha de hablarnos y es un tema bien interesante, es un tema bien importante. Platicaba con Saúl y le decía, es que este tema da para toda una serie, ¿no? Hay mucho que hablar acerca de esto, ¿sí? Y quiero hablar acerca de el sufrimiento y las adversidades, ¿sí? Y hay mucho que hablar acerca de esto. Pero de entrada, quiero dejar algo claro y que podamos entender y que estemos en la misma sintonía, ¿sí? Diga conmigo, yo no soy víctima. ¿Va? Partimos de ahí. ¿Sí? No soy víctima. Va. Bueno, sin más, a manera de introducción, debo decir que vivimos en una sociedad que adora la comodidad. Sí. Todo hoy en día está diseñado y se está diseñando para hacernos la vida mucho más fácil. ¿Cierto? Más rápida, más suave, más placentera. Sí. Tenemos comida instantánea, entretenimiento al alcance del dedo, dispositivos que evitan cualquier tipo de esfuerzo. Y la cultura nos grita, evita el dolor, busca el placer, lo que te incomoda, elimínalo, ¿verdad? Tú mereces una vida sin oposición, ¿sí? Y ahí es donde el marido sale por la ventana, ¿no? ¿Sí o no? Estoy hablando de la sociedad, ¿eh? Estoy hablando del mundo. Y miren, y normalmente cuando sufrimos, ahora aquí quiero hablar acerca del creyente, ahora sí que me refiero, te estoy hablando a ti, ¿verdad? Pero cuando sufrimos, cuando algo duele, lo interpretamos como una falla. Como si Dios se hubiese equivocado, como si el sufrimiento no tuviera lugar en la vida. Pero el asunto, familia, es que la Biblia tiene una perspectiva muy distinta respecto al tema. Muy distinta. Sí. La Escritura no esconde el sufrimiento. De hecho, lo abraza como parte esencial de la vida cristiana. ¿Cómo la ve? Sí. Ahora fíjese, la palabra padecer en su definición significa soportar con paciencia un daño, soportar con paciencia dolor o dificultad. En griego, en el contexto bíblico, nosotros vamos a encontrar dos palabras, ¿sí?, en ese contexto, ¿sí? Una palabra implica sufrir activamente y experimentar dolor o tribulación. Ahora es bien curioso porque esta palabra tiene que ver con una aflicción constante, ¿sí? Y la otra se traduce como aflicción o presión, ¿sí? Y tiene que ver no con una cuestión física, sino con una cuestión espiritual, con una cuestión mental, ¿sí? Como lo puede ser alguna persecución, como lo puede ser alguna situación, ¿sí?, ajena al dolor físico. Entonces, repito, esto no tiene que ver muchas veces con dolor físico, sino tiene que ver con todas las circunstancias, y aquí viene la clave, ¿sí?, difíciles que prueban nuestra fe y que revelan en dónde está nuestro corazón. Ese es el punto. ¿Sí? Si entendemos esto, cerramos la Biblia y nos vamos. ¿Sí? El sufrimiento en el Evangelio no es accidental, familia. Dile al que está a tu lado, tu sufrimiento no es accidental. Sí. No es algo que Dios tolera o que Dios permite al azar. No. Es algo que Él mismo entrega y aquí se te va a volar la cabeza. Quizás ya lo sabías a decir, no, yo ya sabía, pero digo, te va a volar la cabeza porque el asunto es que Dios lo entrega como un regalo, como un don para sus hijos. El sufrimiento es un don de parte de Dios. Y ahora comprender esto y abrazar esto nos lleva a confiar con mayor fuerza y ver que en medio de todo
por supuesto, de las circunstancias, de las adversidades, no solo Dios está presente, familia, sino que Él es parte de eso. Sí. Es decir, Dios jamás estará solo como un espectador en cuanto a la vida de los suyos. No es como que Dios te ve transitar por la vida y Él está con un botezote de palomitas viendo qué tan mal y qué tan bien te va. Y diciendo, vamos, échale ganas, Ángel. Vamos, Uziel, tú puedes. Como un espectador de nuestra vida, esperando que Uziel salga aprobado. Dios no es así. Así no actúa Dios en la vida de los suyos. Repito, Dios no es un espectador en nuestro sufrimiento. Dios es parte de nuestro sufrimiento. Dios nos acompaña en el transitar. Y son dos cosas distintas. ¿Sí lo vemos? Son dos cosas muy distintas. Por eso Filipenses 1:29, que es el texto que me tocó a mí abordar, dice, y a vosotros os es concedido, os es dado, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Sí. Max Lucado, en su libro Él escogió los clavos, voy a parafrasear, dice lo siguiente: ¿dónde estaba Dios cuando yo estaba en medio de los peores sufrimientos de la vida? ¿Dónde estaba Dios? Y Él dice, en el mismo lugar que cuando su hijo estaba sufriendo y muriendo en la cruz. Él no se ha movido. Sí. Bueno, el tema, como ya escucharon, es el sufrimiento como don, pero el título del mensaje es el regalo de padecer por el Evangelio. El regalo de padecer por el Evangelio. Quiero leer del versículo 27 al versículo 29, que es el texto base de nuestro campamento, y después quiero hacer una oración y me acompañan a orar por mí, ¿sí? Y yo oro por ustedes, ¿va? Dice, solamente os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto es de Dios, dice. Y esto de Dios, versículo 29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. ¿Oramos? ¿Sí? Señor, muchas gracias por estos días, por lo que has hablado a nuestras vidas, por lo que hemos aprendido, por la vida de cada uno de mis hermanos. Yo te pido que así mismo, Señor, como nos hablaste a través de los pastores, Señor, las enseñanzas anteriores, que, Señor, si es tu voluntad, uses mi vida para poder hablarnos, Señor, en este tiempo. Dame la gracia, la necesito para poder transmitir tu mensaje y tu consejo, Señor, desde tu corazón. Padre, que mis hermanos puedan escuchar tu voz más allá del hombre que está al frente, Padre. Que seas tú hablando al corazón, que seas tú exhortándonos, animándonos, Señor, y porque al final es tu obra, Señor. Dependemos de tu obra, Señor, no de las obras del hombre. A ti sea la gloria por siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, pues como mencionaba al principio, ¿no? Vivimos en una cultura que idolatra la comodidad y nosotros no estamos exentos de eso, familia. Sí, hemos de reconocer que como iglesia hay muchas cosas que están allá afuera que nosotros también hemos abrazado y que muchas de las veces vivimos y actuamos, ¿sí? Y resolucionamos de la misma manera que el mundo, ¿sí? Todo lo que nos rodea, como mencionaba, está diseñado para hacernos la vida mucho más fácil, mucho más rápida, mucho más agradable, ¿sí? Entonces, todo está programado precisamente para eso, para evitar incomodidades, ¿sí? Entonces, incluso el sufrimiento ha sido convertido como algo prohibido, ¿sí? Por esta generación. Todo lo que huele a dolor, todo lo que huele a sacrificio, a incomodidad, se evita a toda costa. ¿O cuántos andan tras del dolor? ¿Cuántos andan? A ver, tengo ganas de sufrir. A ver cuántos así de repente se levantan y dicen, hoy tengo muchas ganas de sufrir. No, ¿verdad?
Sin embargo, familia, cuando nosotros vemos la Biblia, las Escrituras, nos encontramos con un concepto completamente contrario. Es decir, el sufrimiento no solo es inevitable para el cristiano fiel, sino es un regalo. Sí. Y es precisamente lo que Pablo nos dice aquí en Filipenses, que el sufrimiento por causa de Cristo es un don, es una gracia, algo que se nos es concedido. Sí. Entonces, dice, solamente comportaos como es digno del Evangelio de Cristo. Voy a agarrar un poquito de contexto porque es necesario para poder retomar el versículo 29. Esta oración, ¿sí?, de comportaos como es digno del Evangelio, es clave y es fundamental para entender la intención del apóstol Pablo en todo el contexto. Porque por un lado, en nosotros puede haber el hecho de yo soy un buen cristiano, pero el asunto es que un buen cristiano no es objetivo. ¿Me explico? No hay tal cosa. Es decir, o eres cristiano o no eres cristiano. ¿Me explico? O sea, o somos o no somos. Y ciertamente hay quienes se pueden parecer más a Cristo que otros, ¿verdad? Pero aquí el asunto es que eres o no eres. Y si eres, vas a padecer. Sí o sí. Vas a enfrentar dificultad. Sí. Si eres un hijo de Dios, si eres parte del pueblo de Dios, vas a padecer. Sí o sí. Entonces, aquí la palabra griega usada es una palabra que viene de ciudad, ¿sí? Utiliza la palabra polis, que es de ciudad, y Pablo está describiendo que debemos de vivir como ciudadanos que pertenecen al reino de los cielos, como ya nos enseñaban, ¿verdad?, nuestros hermanos pastores. No está hablando de una conducta moral genérica, sino de una conducta que corresponde a alguien que ha sido comprado con sangre, ¿sí? Es decir, una vida digna del Evangelio no significa una vida perfecta, pero sí una vida consciente con la verdad de lo que decimos creer, congruente a. Sí. Ejemplo, ¿a cuántos se les dificulta perdonar? ¿A cuántos se les dificulta pedir perdón? Sí. Bueno, debemos de ser congruentes al Evangelio. Creo que saben la respuesta a eso. ¿Me explico? O sea, va más allá de portarme bien. Va más allá de creo que soy una buena persona. Va más allá de yo siempre aplaudo en la alabanza y levanto mis manos. Va más allá de eso. Va más allá de siento padre. ¿Me doy cuenta? Digo, ¿nos damos cuenta de eso? ¿Me explico? ¿Sí? O sea, no significa una vida en perfección, sino estar conscientes de lo que decimos ser y vivir congruente a ello. Si creemos que el Hijo de Dios murió por nuestros pecados y que resucitó, entonces nuestra vida debe de reflejar esa esperanza, debe de reflejar ese compromiso, esa obediencia como resultado. Por eso digo, debiera, ¿sí? Ahora, el apóstol Pablo habla acerca de constancia y unidad. El pastor Javier nos enseñaba un poco esto, ¿no? Decía que estemos firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Ya todo eso nos está dando el contexto hacia donde nos va a llevar el versículo 29. Es decir, hay lucha, debe de haber perseverancia, debe de haber unidad en la lucha, porque va a haber familia, porque va a haber. Me acuerdo hace muchos años, veníamos de servir acá al sur, al Melitón Albáñez, y ya que veníamos, venía yo manejando la camioneta, mi papá y yo venía cantando, ¿no? Eres todo poder, y venía bien contento, ¿no? Después de todo el día servir, de repente se atraviesa un carro y ¡pah! Choco. Gracias a Dios, no pasó nada, ¿no? Reventé el vidrio con la cara, o sea. Pero mi primera reacción fue, ¿qué pasó, Dios? Como diciendo, ¿y esa onda? Si vengo de servir, hasta venía cantando. Porque solemos, familia, creer que porque estoy bien con Dios, porque le sirvo a Dios, ¿sí?, porque tengo a Dios de mi lado, debo de estar exentos a circunstancias adversas. Pero no es así. No es así. ¿Sí? Al contrario. Es decir, el cristiano
tampoco puede ser un espectador en cuanto a la ciudadanía del reino, porque éste requiere compromiso, lealtad, valentía, especialmente en los tiempos de oposición. ¿Me explico? Entonces, por eso el versículo 28 dice el apóstol Pablo, en nada estén intimidados, dice, ¿verdad? En nada intimidados por los que se oponen. Fíjense, esta palabra se usaba en el griego para describir a caballos que se asustaban fácilmente. De hecho, yo pensé que Saúl iba a comentar eso, ¿no? Lo platicábamos. Esa es la expresión, ¿no? Y hay ciertas reacciones cuando una persona se asusta, o en este caso cuando un animal se asusta, ¿verdad? ¿Cómo actúa? Pues a la defensiva. Y si estamos hablando acerca de comportados, ¿verdad?, dignos del evangelio, bueno, una persona asustada, enojada, atemorizada, normalmente no actúa con piedad ni con misericordia, ¿sí? No actúa con paciencia, sino reacciona, ¿sí? Somos llamados a no reaccionar, ¿sí? No se asusten como caballos espantados cuando venga la oposición. Manténganse, ¿sí? Entonces, fíjense lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 3:12. Dice, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo. A ver, ¿cuántos quieren vivir piadosamente en Cristo? Levante su mano. Sí, a ver, quiero verlos, voy a poner una foto, ¿está grabado? ¿Está grabado? ¿Sí? Ok, fíjese lo que dice. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué dice? ¿Por ahí está? ¿No? Ya está grabado, sí o sí. Sí o sí. No hay tal cosa de ser un discípulo de Cristo, no hay tal cosa de ser un seguidor de Cristo, no hay tal cosa como ser un creyente, un cristiano, ser parte del reino de Dios sin que yo no pueda padecer, sin que yo no pase por momentos de dificultad. No existe tal cosa. No es, mis amados, sinónimo un cristiano y comodidad. No existe tal cosa. No. Este pasaje afirma que todo aquel que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá. Si tú no quieres padecer, tú no perteneces o no puedes pertenecer a la vida de Cristo. No cabes aquí, no a la familia de Dios. Sencillo. Si estás buscando comodidad, no es tu lugar en la iglesia. No en la iglesia de Jesucristo. Por eso, amados, es una herejía a todo aquel que usa el púlpito para decirle a la gente, ven a Cristo para que estés cómodo. Ven a Cristo para que seas prosperado económicamente. Ven a Cristo para que te vaya bien en los negocios. Ven a Cristo para que tu matrimonio sea ejemplar. No es cierto. Es contrario a las Escrituras. Y perdón, cuando digo matrimonio ejemplar, sí debemos ser matrimonios ejemplares, ¿sí? En este caso fue impreciso mi comentario, pero matrimonios que no pasan por situaciones o por adversidades. Porque sí o sí vamos a pasar. Y tiene su razón de ser, y ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Este pasaje contrasta tanto con el mensaje de, repito, ven a la iglesia para que se solucionen tus problemas, ven a la iglesia para que tu economía mejore, ven a la iglesia para que se quite lo marihuano a tu hijo y a ti también, ¿verdad? Ven a la iglesia, no es así. De verdad es atemorizante ver a la iglesia dando discursos tan distantes del evangelio. Es atemorizante, es desesperante. Es frustrante. Y de verdad no lo digo al aire, porque soy testigo de que eso sucede. Sí. Sumamente preocupante. Repito, que desde el púlpito se grite que merecemos comodidad, que merecemos vidas alejadas a las adversidades. No en el pueblo de Dios, no en la iglesia de Cristo. No. Y si tú no quieres padecer, de nuevo, este no es tu lugar.
Hechos 14:22. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pastor, ¿está diciendo que me puedo ganar el reino de los cielos? No, no está diciendo eso. Sí, no está diciendo eso. Aquí la palabra es necesario, es la palabra dei en griego. Y esta expresión no es un simple consejo o una posibilidad, sino es una declaración divina de necesidad. Di conmigo, es necesario. Es necesario. La palabra dei implica una obligación dentro del plan soberano de Dios. Sí. No es que las tribulaciones sean una manera de ganarse el reino, repito, esto sería una contradicción con el evangelio de la gracia. Por supuesto que no, pero sí lo que habla es que son parte del camino trazado por Dios para formar y probar a sus hijos. ¿Sí? No sufrimos para ser salvos, pero ciertamente sufrimos porque lo somos. Son dos cosas distintas. Sí. De entrada, porque vivimos en un mundo hostil, contrario al reino de los cielos, y porque esta carnita no redimida también se resiste. El apóstol Pablo identifica la carta a los Efesios, no me voy por ahí, pero identifica a 3 enemigos. Uno es Satanás, el adversario, ¿sí? El mundo, el pensamiento del mundo, que por supuesto tiene un pensamiento, ¿verdad?, asimilado a Satanás, y nuestra carne no redimida. Y debo decir que con lo que más luchamos es con esta carnita. Con esta carne. Bueno, usted tiene la suya, pues yo lucho con la mía y usted con la suya. Digo, no va a haber así como que por culpa de la carne del pastor, no, la de usted. Su bronca, diga, es mi problema. Sí. Entonces, repito, el sufrimiento no es causa, ¿verdad?, no es la causa de nuestra entrada al reino de los cielos, pero sí es una marca de los que pertenecen al reino de los cielos. Es el proceso necesario para la madurez, es el proceso necesario para la santificación y es el proceso necesario para la manifestación del carácter de Cristo en nosotros, porque esto se trata de eso, de que dejemos de vivir nosotros para que Cristo viva en nosotros. Sí. No hay otra manera. Sí. Es un proceso formativo y no tiene que ver con un proceso punitivo. ¿A qué me refiero cuando digo que no es un proceso punitivo? Es decir, me refiero a que el sufrimiento del cristiano no es un castigo por sus pecados, como si Dios estuviera enojado o se estuviera vengando de nosotros, ¿verdad? Es que te portaste muy mal, entonces pues tienes que pagar. No tiene que ver con eso. Esa deuda ya fue pagada en la cruz por Cristo. El apóstol Pablo le dice a los romanos en el capítulo 8, versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Sí? No tiene que ver con nuestros pecados. ¿Sí? No estoy hablando de consecuencias, que son otras cosas. Pero no estoy hablando acerca de padecer por Cristo por cuanto fuimos muy pecadores. No, es parte del proceso, del propósito para forjar carácter. ¿Sí? Entonces, cuando decimos que es formativo, repito, esto quiere decir que tiene un propósito educativo, santificador y transformador. Y allí es donde empieza a tener sentido que el sufrimiento y la aflicción en el creyente es un regalo de Dios, porque Dios no nos quiere igual. ¿Sí lo vemos? Dios no te quiere igual de orgulloso. Dios no te quiere igual de mentiroso. Dios no nos quiere igual de ladrón. Dios no, y podemos seguir con la lista. Dios desea transformarnos y que se haga evidente su obra en nuestra vida. Sí. Un pastor por ahí dijo, Dios no te ama tal y como eres, Dios te ama a pesar de lo que eres. Porque Dios no te quiere así como estás, Dios quiere transformarte. Sí. Y entonces cobra sentido el don del sufrimiento, cobra sentido el hecho de que Dios me quiere llevar por un proceso de santificación, por un trato en mi vida. Porque pues ¿de qué me valdrían 80 años de comodidad aquí en la tierra?
¿no? Y una eternidad apartado del Señor. Entonces, Dios usa las aflicciones como un instrumento para formar el carácter de Cristo en nosotros. El sufrimiento bajo la mano de Dios amoroso y soberano se convierte en un aula de aprendizaje. Fíjense, mi mejor maestra de matemáticas fue la profesora Anita en secundaria. Sin embargo, puedo decir que es la profesora más estricta que tuve. Mi peor maestro fue el maestro de inglés. Nos pasaba con 10 a todos, nomás porque nos los cotorreábamos. Pretender que Dios es como mi profesor de inglés es rebajarlo a un mal maestro. ¿Nos damos cuenta? No, Él no es un mal maestro. Él es un excelente maestro y sabe cómo enseñarnos y sabe cómo tratarnos y sabe cómo mostrarnos para que podamos crecer y para que podamos avanzar. ¿Estamos aquí, familia? ¿Sí? ¿No me han perdido? Pues de repente hasta yo me pierdo, me dicen, ¿no? ¿Sí? Entonces estas tribulaciones son parte del diseño de Dios para moldear a su pueblo. Eliminar el apego a este mundo y hacernos desear más intensamente esa gloria futura. Sí, porque de eso se trata. A veces se nos olvida, miren, estamos tan entretenidos con este mundo que se nos olvida que no somos de aquí. Que se nos olvida que la gloria no tiene que ver con esto. Que la evidencia de que Dios está con nosotros, repito, no es ausencia de dificultades, sino es una eternidad. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, entiendan. Y aquel que es parte de mi reino tampoco es de este mundo. Por tanto, sus apegos, sus afectos, su mirada no puede estar aquí. No puede estar aquí. Primera de Pedro 1:6. Se los leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, así que alégrense de verdad. Es decir, tengan por sumo gozo, ¿no? Gócense verdaderamente. No como, no, sí estoy contento, ¿verdad? ¿Cómo estás? Uy, bien feliz. No, o sea, en verdad alégrense, gócense. Les espera una alegría inmensa, dice el apóstol Pedro. Y él está hablando acerca precisamente de la gloria venidera. Dice, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. ¿Cuánto es ese tiempo, familia? ¿Cuánto le calculan? ¿Un año, 2 años? ¿Cómo cuánto le calculan? ¿A qué creen que se está refiriendo el apóstol Pedro? Este tiempo breve, ¿a qué se refiere? Una vida. Van a tener que soportar diferentes pruebas mientras vivan aquí. Porque el premio no está aquí. Señor, ¿y cuánto tiempo tengo que sufrir esto, Señor? Pues hasta que el Señor quizá venga, ¿no? O te llame. Ahora, habrá adversidades y situaciones en las que quizá podremos pasar y que salgamos victoriosos. Pero no te preocupes, vendrá otra. O hasta que nos parezcamos a que estamos igualitos a Cristo así, ¿no? Y no sé quién es quién. Así. Toda una vida. Él es único, ¿no? Pero allá vamos. Y se les espera una alegría inmensa, repito, la gloria venidera, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas, dice, demostrarán que su fe es auténtica. Ahora, ¿a quién demostrarán? ¿Creen que el Señor no sabe si nuestra fe es auténtica o no? ¿Recuerdan cuando el Señor le pide a Isaac a Abraham? Sí. ¿Dios no sabía? Sí. Dice que su fe es auténtica. Dice, está siendo probada de la misma manera
que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes, dice, es mucho más preciosa que el mismo oro. Dice, pero entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Habla de recompensa, habla de galardón. Porque el asunto es, como dice Santiago, que Dios es un Dios galardonador. ¿Es Santiago? ¿Quién dice eso? ¿Sí? Que Dios es un Dios galardonador de los que le buscan. ¿Sí? ¿O es el autor de Hebreos? Bueno, pero sí dice eso la Biblia. Más que no tengo el dato. ¿Sí? Y Dios es un galardonador de los que le buscan. ¿Sí? Entonces, Dios no se queda con nada. Y es lo que está diciendo, ¿verdad? El apóstol Pedro. Es la idea del apóstol Pedro. La entrada al reino es por gracia mediante la fe, pero el camino hacia ese reino está lleno de tribulaciones, ¿sí? Y no digo que no lo hemos alcanzado, ya es un hecho. Ya Él lo consiguió por nosotros, pero es necesario esta transición, es necesario este peregrinar, ¿sí? Todas estas cosas son necesarias dentro del propósito de Dios. No las buscamos por gusto, ¿verdad? Es una realidad, pero tampoco las evitamos por miedo, ¿sí? Porque sabemos que son parte del proceso de Dios para hacernos como Cristo y llevarnos a su gloria, precisamente reflejar su carácter. Entonces, parte de la perspectiva bíblica es que la oposición es evidencia de la salvación. Fíjese. Sí. Pablo dice que esto es para ellos ciertamente indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Sí. Entonces, cuando sufrimos por causa de Cristo, estamos recibiendo una señal clara de que pertenecemos a Él. Sí. Entonces, no temamos, familia, cuando vengan diversas pruebas. Sí. No temamos el rechazo, el señalamiento o el dolor por causa del Evangelio. Sí. No. Si nos persiguen, vamos bien. ¿Sí? Si hay oposición, vamos bien. Pero si no hay oposición, si usted vive un cristianismo cool, padrísimo, sin resistencia, bueno, es porque quizá vamos a la misma sintonía que el mundo. No hay oposición, pues. No hay oposición. ¿Me explico? No hay resistencia. Pero si estamos en este mundo contrario al Señor, al pensamiento del Señor, bueno, habrá resistencia, habrá oposición. ¿Sí? Ahí alguien por ahí me dijo, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Está en Hebreos. Gracias. Entonces, versículo 29, a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo el creer en Él, sino también el padecer a causa de Él. Esta palabra tiene que ver con gracia, con don, con regalo. Es la palabra charis. ¿Sí? Y no se trata, repito, de un castigo ni una consecuencia, sino de un don inmerecido. ¿Sí? De un don inmerecido. No solo la fe, sino también el sufrimiento. Así como la fe es un regalo, también lo es el privilegio de padecer por Cristo. Romanos 8:17 dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Primera de Pedro 4:13, gozaos por cuanto sois partícipe de los padecimientos de Cristo. Ahora, hay una parte en Hechos capítulo 5, 40-41, que a mí se me hace que está muy claro esta parte y es un ejemplo para nosotros en cuanto a enfrentar las adversidades. Está en Hechos 5, 40, ¿sí? Ya que estemos ahí, me dicen, por favor. Dice el versículo 40, dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. ¿Sí? Es decir, los discípulos estaban predicando, ¿verdad?, el nombre de Jesús, que había resucitado,
ya había un que otro trastornado por este mensaje, ¿verdad? Sus vidas transformadas, los llamaron y dijeron, pues no podemos retenerlos porque realmente no hay un delito como tal, pero sí les dieron una calentadita, ¿no? Y los golpearon y los azotaron y les dijeron, no sigan predicando el nombre de Jesús. ¿Sí? Pero fíjense, cuando ellos salieron de la presencia del concilio, los discípulos voltearon al cielo y dijeron, ¿qué onda, Señor? ¿Pasó eso? Oye, pero yo, Señor, si yo soy un hijo tuyo, ¿yo no merezco esto? ¿Fue esa la respuesta de los discípulos? Señor, pero si tú me llamaste y yo atendí el llamado y me he guardado y he hecho todo lo necesario y te he obedecido, Señor, y he predicado tu palabra, ¿por qué ahora me azotan a causa de tu nombre? Señor, ¿me estás quedando mal? No. Dice que salieron de la presencia del concilio gozosos. Gozosos. Dice, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Qué diferente a la iglesia de hoy. Qué diferente. Y no solo eso, no solamente se gozaron, dijeron gloria a Dios, ¿verdad? Y mira, hemos sido dignos de padecer a causa del nombre, y luego fueron y se escondieron. No. Seguido a eso dice, todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Cómo ve, familia? Este pasaje es totalmente contracultural, sí, e instructivo para nosotros el día de hoy. Repito, los apóstoles no salieron del concilio ni desanimados, ni resentidos, sino salieron gozosos. ¿Por qué? Porque habían sido considerados dignos de padecer afrenta por causa del nombre, es decir, por causa de Jesús. Sí. Después de azotarlos, no fue, ¿verdad? Aquí no fue un sufrimiento simbólico, no les hicieron bullying, ¿verdad? O sea, no, los azotaron, los golpearon. Fue físico, fue real, hubo un dolor físico, pero el dolor no apagó su gozo. Y a veces la toalla de nuestro esposo en el baño es suficiente para que nuestro gozo se vaya. ¿Sí o no? A veces cuando nuestros hijos no hacen caso es suficiente para que el gozo se vaya. Mi esposo, mi esposa, y ya no hay gozo. Y el Señor, ahí se le echa. Al rato a ver cómo le hago, pero no considero al Señor. Y ya me enojé, ¿verdad? Y ya no voy a ir a la iglesia porque estoy enojado. Híjole. Porque de repente decimos aquí, no, sí, qué tremendo, no, y hasta como que nos proyectamos, no, que le den, que le azoten. Hay lomo para darle. Familia, citando a nuestro pastor Raúl, a veces la fe no nos alcanza para llegar temprano. No nos alcanza para inscribirnos a tiempo. Pero azótenle, pero denle. Dejamos a lo último las cosas del Señor. A lo último andamos viendo si alcanzo o no alcanzo, si voy o no voy, porque no prioricé, porque no puse al Señor primero, porque no vi como prioridad eso. ¿Ustedes creen que eso no es espiritual? ¿Que eso no tiene un peso espiritual? ¿Que eso no tiene que ver con piedad? Por supuesto que sí, familia. Claro que sí. Una vida digna del Evangelio. Sí. Ahora, ojo acá, dice que fueron azotados a causa del nombre del Señor, ¿no? El nombre de Jesús. No fue por sus errores, no fue por sus pecados, no fue por sus malas decisiones, ¿sí? Por falta de sabiduría, fue sufrimiento por obediencia, por fidelidad, por predicar el Evangelio. Fueron dignos. Qué forma de verlo de parte de ellos, ¿no?
No dijeron, ¿por qué a mí, Señor? Sino, qué honor que Dios me considere digno de padecer por Cristo. ¡Qué honor, Señor! Pero acá andamos condicionando nuestro servicio, ¿verdad? Perspectiva, familia. Ahora, no todo padecimiento es por Cristo, hemos de reconocerlo. Si algo le caracterizaba a la iglesia en Hechos y en el primer siglo, es que la persecución y las aflicciones por las cuales ellos pasaban eran a causa de Cristo. Bueno, acá muchas veces no tiene que ver con eso, tiene que ver más con nuestra necedad y con nuestro pecado. Pero hay esperanza también para eso. Sí. Muchos sufrimientos que enfrentamos no son por causa del Evangelio. ¿Sí o no? No, es por nuestra negligencia, es por nuestro pecado, por nuestra desobediencia. Sin embargo, aún esos padecimientos, Dios los redime. No le sale de control, pues, al Señor no se le sale de control nada. ¿Sí? Él los redime. Él disciplina a quienes ama y azota a quienes tiene por hijos, según el autor de Hebreos. Y a través del sufrimiento nos corrige, nos transforma y nos guía hacia su voluntad, porque esa es su voluntad. Sí. Y no podremos frustrar su voluntad. ¿O cómo ve usted? ¿Cree que se puede frustrar la voluntad de Dios? Yo estoy convencido que no. Sí. Entonces, aun cuando sufrimos por nuestros errores, el resultado final será para su gloria. Él será glorificado, porque Él es soberano incluso en nuestras caídas. Sí. Y ahí es donde debemos de entender que Él es parte de nuestro proceso. De nuevo, no es un espectador de nuestras vidas. Sí. Él no está ajeno a lo que haces, a lo que dices, a lo que piensas, cómo resolucionas. Él no está ajeno a eso. Y tampoco está a 3, 4 metros, ¿verdad? Diciendo a ver cómo le va. Ojalá y si llegue, ojalá y alcance. ¿Me ayudan con el piano? Todavía no termino, pero es como para que crean que ya voy a terminar. O la alabanza, no sé si voy a pasar todo el grupo de alabanza o el piano. Sí. No. Dios es parte de. Dios está en tu proceso. Dile al que está a tu lado, Dios está en tu proceso. Dios es parte de tu proceso. Sí. Es importante, definitivamente, que nosotros meditemos, que nos detengamos por un momento y que examinemos nuestras pruebas. Porque muchas de ellas, miren, Dios dice, pues yo no te metí ahí, pero bueno, ya que estás ahí, pues te voy a hacer ver. Pero por ahí me topé con un video en internet donde está una ovejita metida como en un acantilado y está atorada. Entonces llega el pastor y la trata de sacar, ¿no? Y donde está batallando, la saca y la ovejita echa a curar y ¡pum!, se mete a otro hueco, ¿no? Y es como que... Así Dios a veces dice, ay, ángel, y nos saca y ¡pum!, ahí vamos otra vez al siguiente hueco. Bueno, Dios sigue actuando en bondad y Dios sigue tratando con nosotros. Y de nuevo, su propósito será ese, forjar carácter. Sí. Pero Él no está ajeno, Él está ahí. Él está ahí, pero duele mucho. Él está ahí, en medio del dolor está ahí. Pero no lo entiendo, pero Él está ahí. Me gusta mucho pensar, ¿no? y verlo en perspectiva, como cuando mis hijos eran más pequeños y había cosas que no entendían, pero yo sí entendía. Y quizás ellos decían, pero es que yo quiero esto y no entiendo por qué no me lo puedes dar. Bueno, porque no es conveniente para ti. Y a lo mejor te lo puedo explicar, pero no lo vas a entender porque estás pequeño. Quizás un día vas a entender.
Bueno, quizás un día entenderemos cosas. Quizás. Si no las entendemos, está bien. Él tiene el control. Y ciertamente es un Dios soberano, pero es un Dios bueno. Y nuestra vida, y es algo que debemos de entender, nuestra vida está segura en Él. No hay un lugar más seguro que sus manos. No hay un mejor lugar que estar en Él. No hay un mejor lugar. Aunque suframos, aunque padezcamos, aunque la pasemos mal, aunque vayamos por situaciones bien complejas, no hay un mejor lugar. No es mejor el mundo, familia. No es mejor lo que el mundo nos ofrece. No es mejor la comodidad del mundo. No es mejor la facilidad que nos ofrece. No es mejor, entendamos eso. No es mejor allá afuera. No hay un mejor lugar que el Señor. Pero somos tan necios. Repito, yo quiero invitar a que meditemos y examinemos nuestras pruebas. ¿Son por Cristo? ¿Es a causa de Cristo? ¿O es por mi negligencia? ¿O es por mi necedad? ¿O es por mi pecado? ¿Mi vida se encuentra en donde está por mis malas decisiones? Ahora, si es por Cristo, pues gloria a Dios, ¿no? Prevalece, permanece, ¿sí? Mantente, no desmayes, afírmate, y aún con mayor fuerza y con mayor esperanza, ¿verdad? Continúa. Pero si es por tu necedad y por tu pecado, retrocede, vira. Vuélvete al Señor, escucha su consejo y ya no caigas al mismo huequito como la ovejita. Sí. Para no cantar como la salmista aquella, ¿no? Y tropecé de nuevo con la misma piedra. ¿Sí? Oh, no. Bueno, tropecé, me levanto, me sacudo y sigo adelante. Me volví a caer, levántate, otra vez, levántate, sacúdete y sigue adelante. Pastor, pero me volví a caer, levántate otra vez. Pero que haya fruto, que haya crecimiento, ¿sí? Ahora, pues cáete las veces que sea, pero no con la misma piedra. ¿Me explico? No te tropieces con el mismo escalón. Aprende que hay un escalón ahí, aprende que hay una piedra ahí. El padecimiento por causa de nuestra necedad, y nuestra desobediencia, en gran medida, evidencia nuestro corazón, ¿no? Hace evidente nuestra condición, aquella que Dios desea tratar y corregir, ¿sí? Y la mayor recompensa es poder ajustar, poder parecerme más a Él, ¿sí? Pero Dios usa los padecimientos por Cristo, ¿verdad? Y debemos de entender que estos tienen un galardón, tienen un premio eterno. Si nosotros nos las pasamos cayendo y, pues no habrá mucho que se te pueda dar. Ahora, ¿por qué pongo esto sobre la mesa? Porque el apóstol Pablo, en su teología, en su perspectiva, en su retórica, él siempre habló acerca de eso. De que había un premio. Sí. El versículo 30 dice, del mismo capítulo 1 de Filipenses, dice: teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. ¿Sí? Sufriendo el mismo conflicto. Aquí la palabra es agón, donde viene nuestra palabra de agonía. Sí. Es decir, originalmente se refería a una competencia. Sí, esta palabra se utilizaba para una competencia o una lucha intensa, como los Juegos Olímpicos. Sí.
Pablo compara el sufrimiento cristiano a una lucha, una carrera que desgasta, pero que al final hay una corona, hay una recompensa. ¿Sí? Ahora, Pablo no predica algo que no haya vivido, Lo vieron sufrir los filipenses, ellos lo vieron. Podemos ver ahí Hechos 16. ¿Sí? Ahora, como comentaban los pastores, en este contexto de la carta a los filipenses, el apóstol Pablo estaba preso, seguramente estaba con grilletes junto con un soldado romano. ¿Sí? No en las mejores condiciones, es decir, no nos los está diciendo en un penthouse con un coco. ¿Me explico? No. Miren lo que le escribe a los tesalonicenses, dice: fuimos maltratados y ultrajados en Filipos. Dice: pero tuvimos valor para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Ay, es que me hacen feo en mi trabajo, por eso no predico el evangelio. Pablo tiene toda autoridad para hablarles de esto. Por otro lado, todo discípulo que sigue las huellas del maestro, en teoría, ¿sí? Bueno, nosotros seguimos las huellas del maestro Jesús, no Pablo, sino Jesús. Que Pablo es un buen referente y un muy buen ejemplo, ¿sí? Pero la Escritura, hablando de Jesús, dice: convenía que el autor de la salvación fuera perfeccionado por aflicciones. El mismo autor de Hebreos dice: aprendió la obediencia por lo que padeció. Familia, si Cristo fue perfeccionado por aflicciones y nosotros somos semejantes a Él, ¿no deberíamos también abrazar las pruebas como parte de nuestro proceso de santificación? ¿Qué nos hace pensar que si Jesús padeció, nosotros no? Dile al que está a tu lado: ¿por qué no? ¿Por qué no? Me gustó una frase que escuché, decía: el sufrimiento no es lo último, la gloria es lo que viene. Dice la Escritura que Jesús tenía en mente el fruto de su aflicción. No se hace referencia a ese escrito en Isaías, hablando de Jesús, del Mesías. Primera de Pedro 3:14: si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Bienaventurados sois. El mundo dice: evita el sufrimiento a toda costa. Cristo dice: toma tu cruz cada día. El mundo dice: vive para ti mismo. Cristo dice: muere a ti mismo. El mundo dice: sé feliz. Cristo dice: sé santo. La cultura evita el sufrimiento. Cristo lo redime. Lo usa bien en nosotros. Pregunta: ¿estás viviendo como ciudadano del reino o como turista en el mundo? Cuando sales a trabajar ¿por qué trabajas? ¿Cuál es tu motivación? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Cuál es tu motivación? ¿Vivir mejor? ¿Vivir más cómodamente? ¿Por qué trabajas? ¿Te has preguntado eso? ¿Tu matrimonio qué razón tiene? ¿Tus hijos para qué los estás criando? ¿Para que sean buenos doctores? ¿Médicos relevantes? ¿Arquitectos? ¿Ingenieros? ¿Cuál es tu motivación? ¿Para qué trabajas? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Vives como un ciudadano en el reino? El mundo ama la comodidad, pero nosotros hemos sido llamados a llevar la cruz, y al final del camino nos espera la gloria del Rey. Te quiero terminar con 2 Timoteo capítulo 4, versículos 6 al 8. Este texto me conmueve mucho. Es muy esperanzador. Pero miren lo que dice el apóstol Pablo.
Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Ya está a punto de morir. Dice, y el tiempo de mi partida está cercano. Dice, pero he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Ahora, no solo a él, sino dice el apóstol Pablo, no solo a mí, familia, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo ve su vida como una ofrenda. Al final fue asesinado. Murió a causa del evangelio. Y a pesar de todas sus aflicciones, él no se lamenta, sino que se regocija por haber perseverado hasta el final. Sí. Habla con una seguridad de que le espera una corona de justicia. Y eso muestra su confianza. Y me encanta como dice, ¿no? En el justo juicio de Dios. Él es justo. Él es justo. Sí. Esta esperanza no es exclusiva de Pablo, familia, sino para todos aquellos que aman la venida de Cristo. Es decir, aquellos que viven en fidelidad esperando su regreso. Sí. También le escribe a Timoteo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Wow. Qué esperanza, ¿no? Qué esperanza. Pablo sabía en quién había confiado. Sabía en quién había confiado. En quién había confiado su ministerio, su vida, su alma. A Cristo. Y no tiene temor del futuro, porque Dios es fiel para guardar todo aquello que el apóstol Pablo había entregado. ¿En quién hemos confiado? ¿A quién le confiamos nuestra vida? ¿A quién le confiamos nuestro matrimonio, nuestros hijos? ¿A quién? ¿Por qué no nos ponemos de pie? Si quiere hacerlo, por supuesto. Hay mucho que hablar acerca de este tema. Sí. Pero es importante que nosotros, familia, dejemos de ver las aflicciones como algo negativo, como algo malo. Sí. Miremoslo como eso, como un don, para poder crecer, para poder avanzar. Sí. Y por otro lado, busquemos, procuremos ser dignos. Recuerden que hay un galardón, que hay un premio. Sí. Ahora alguno dirá, bueno, pero es que pues ya eso es como condicionar. No, digo, nuestro mayor galardón es Cristo. Pero el apóstol Pablo tenía esa mentalidad de decir, recuerden que hay un premio. Dios no se queda con nada. Sí. Miren, al final, si alguno recibe alguna corona, algún galardón, cuando estemos delante de su presencia, tendremos que ofrecer. Pero habrá muchos que no. Habrá muchos que en la vida se la pasaron atorados en sus problemas, en sus situaciones, y quizás estarán en la presencia de Dios, pero no habrá que ofrecer. Pero ese no es el llamado, ese no es el deseo del Señor, no para nosotros. Así que no temamos al sufrimiento. Dejemos de buscar un cristianismo cómodo. No existe. No existe. Hace algunos años platicaba con Adrián y me decía un amigo, cuando nosotros estábamos chavos,
nos poníamos, dice, pasábamos horas platicando cómo podíamos pecar sin pecar. Buscaban esas letritas como entre líneas en la Biblia, como decir, a ver, ¿qué pecado puedo hacer pero que no es pecado? Ya se arrepintió de eso, espero, ¿verdad? Pero a veces, familia, suena absurdo, pero así actuamos. Buscamos, bueno, pues el Señor, ¿verdad? Dice que no tenga problemas con nadie y no, pues yo no tengo problemas con nadie, ¿no? El Señor no dice que no tengas problemas con nadie, el Señor dice ama. Ama. No, sí, pero pues yo no tengo nada, ¿verdad? Y allá aquellos que tienen algo contra mí, yo no tengo. No, el Señor, es que el asunto no es eso. El asunto es ama. ¿Sí? Y es muy diferente el hecho de tolerar a gente a amar. Y ahí como que andamos buscando, ¿no? No hay un cristianismo cómodo. No hay. No existe. ¿Sí? Pero tenemos todo lo necesario. Tenemos todo lo necesario para poder vivir conforme al Evangelio. Una vida digna del Evangelio. ¿Sí? No sé usted, pero yo quisiera vivirlo así. ¿Sí? Pues que Dios nos ayude